Bueno, yo quiero dar la bienvenida porque estáis en el ámbito virtual del Partido Feminista. Y gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. Estamos aquí Celia Ojeda Martínez de Greenpeace, Eugenio Reyes de Ecologistas en Acción en Canarias y Reis Peláez, que es mi camarada de la Comisión Política del Partido Feminista, que nos distribuye el tiempo. Y yo, que soy la presidenta del Partido Feminista. Quería indicaros que hace ya algunas semanas que estamos grabando unos debates sobre los diversos temas que nos parecen de absoluta actualidad y necesidad de dirimir con diversos especialistas y compañeros y camaradas del partido. Y ahora yo os había pedido vuestra participación precisamente porque sois las expertas, las que podéis explicarnos qué situación nos encontramos en cuanto a lo que tanto se ha denunciado de contaminación del medio ambiente, de destrozo del planeta, después de haber pasado esta temporada. No ha sido tan larga tampoco, pero bueno, supongo que ha tenido influencia y que tendrá consecuencias después del confinamiento y con lo que la pandemia esta del COVID-19 nos pueda traer. Y entonces, pues como nosotras hemos hablado un poquito mientras te esperábamos, pues Eugenio, yo te pediría que tú nos dijeras, nos dieras tu primera opinión y nos dieras una idea del panorama general. Bueno, antes que nada agradecer al Partido Feminista, para mí es un regalo estar aquí. Los ecologistas viejos como yo solemos decir que el reto ambiental lo son ustedes, las mujeres, las que están por delante. No olvidemos que la crisis planetaria se nutre de la misma ideología del patriarcado, o sea, es el patriarcado el que destruye la naturaleza. De hecho, el patriarcado nació en una crisis climática global, hace unos 15.000 años de antigüedad, y cuando aparecieron los grandes desiertos, el desierto del Sáhara, el desierto de Arabia Saudí, el desierto del centro de Asia, y las poblaciones se concentraron en el torno al Nilo, en el Éufrates del Tigre, las grandes civilizaciones, ya muchas de ellas extinguidas, y fue precisamente el principio de dominación ante el miedo de dominación de la vida natural y la vida reproductiva. De ahí vino la dominación del hombre y la mujer y detrás la dominación de la naturaleza. O sea que probablemente ustedes tengan el sello de la libertad en su dolor de esclavitud. Son ustedes liberándonos en su proceso personal también la que nos pueden generar un nuevo discurso de la no violación de los procesos naturales a lo que estamos sometidos. Y esto nos puede servir de introducción para entender, por ejemplo, algo tan cotidiano como esta pandemia. El 70% de las enfermedades humanas tienen que ver con desequilibrios climáticos, desequilibrios biológicos profundos. Por ejemplo, el coronavirus que hemos tenido, en ecología eso se llama zoonosis, que significa significa animal, y gnosis enfermedad. Son enfermedades que vienen del mundo animal y nos arrastran, nos invaden, ¿no? Y vienen porque, por ejemplo, el COVID-19, el virus COVID-19, cuando empezó a funcionar en el mercado húmedo de Wuhan, en ese momento los murciélagos estaban hibernando, o sea que si contaminaron a la cadena de animales que luego se come el hombre, tuvo que ser meses antes, y fue precisamente por cómo está el mundo de la ganadería en el planeta, ¿no? O sea, no olvidemos que solo el número de cabras que hay en el planeta es mayor que toda la biodiversidad mamíferos del planeta. Ponemos elefantes, rinocerontes, solo las cabras. Y el conjunto de la ganadería industrial, que es agresiva, que es brutal, es el 68% de la biomasa de mamíferos del planeta. Pensemos en los grandes bisones, los grandes mamuts, o sea, todos los grandes mamíferos que están pululando por los desiertos de África, las grandes masacres migratorias, todos estos seres herbívoros que son mamíferos son menos que toda la ganadería industrial en el mundo. Una ganadería vulnerable, donde se ha roto la cadena del sistema inmune, y ahí donde se instalan virus que han sido rotos de ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, cuando cogemos un cochito, antes podemos hablar del caso concreto del coche, todos tenemos miedo de no atropellar a nadie si vamos
Atropellar que frenamos para que las ruedas se paren y salvamos vidas, pero no tomamos conciencia que el 80% de las muertes producidas por pandemia tiene que ver con la rueda del coche. Es el circuito mundial, las rutas de la rueda de los coches, lo que se llama la ruta del caucho, la que ha roto ecosistemas, por ejemplo, en Malasia, en los grandes climas tropicales, y es la primera causa donde se expanden plagas y enfermedades porque el bosque natural de Malasia se ha extinguido. De hecho, hoy la primera causa de mortalidad, el primer núcleo de mortalidad en el planeta se está dando en esa zona, con pandemia de hasta 15 millones de muertos, 12 millones de muertos, 7 millones de muertos. O la fiebre amarilla en América tiene que ver con la ruta perversa de la producción de la soja en los grandes monocultivos donde hemos extinguido recursos naturales. En síntesis, lo que quiero decir es que la vacuna, la gran vacuna del coronavirus, la teníamos, estaba funcionando en la naturaleza y nos hemos olvidado de ella. ¿Vale? Les puedo poner un montón de ejemplos sencillos. Por ejemplo, el mosquito de la malaria, cuando pica a ciertos pájaros que tienen una bacteria, esa bacteria inmunizan al mosquito y cortan el circuito de que siga contaminando la malaria. Esa pequeña bacteria hace de vacuna natural de los procesos ecológicos. Es el miedo, la violencia estructural que hemos metido en la naturaleza, la que ha roto y han violentado los ciclos de la vida. Y entonces nos salpican ese caos, ese torrente de destrucción de la naturaleza, ¿no? Por consiguiente, en fin, no quiero alargarme mucho más, pero yo creo que puede servir brevemente de introducción, pero seguro que la compañera de Greenpeace me mejora Sí. con Perdona que ya estamos así, nos da tiempo a hablar todos. Si no te importa, pasamos a que la compañera de Greenpeace nos explique su parte de esta pregunta, de la contaminación del coronavirus. Cuando quieras. Pues, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. La verdad es que has hecho una exposición de un montón de cosas que es muy completa, entonces por centrarme en algún otro tema, había pensado, bueno, en esta parte de hablar de la situación del medio ambiente, hablar un poco de la situación de los plásticos. Por ser breves, había, bueno, entre 4 y 12 millones de toneladas de plásticos entran a los océanos anualmente, y de estos en el planeta, o sea, a nivel internacional, solo se recicla un 9%, que es alrededor, en España es alrededor de un 27%, solamente este reciclaje. Y es verdad que en esta crisis en la que hemos visto un parón, donde de repente hemos visto cómo las ciudades se vaciaban, se limpiaban de contaminación, ¿no? El aire se limpiaba, las plantas, digamos que de alguna manera retomaban la ciudad, lo que sí que hemos visto es cómo por luchar y por protegernos contra esta pandemia hemos empezado a volver si habíamos conseguido dar pequeños avances en la lucha contra los plásticos de un solo uso, cómo hemos vuelto a usar los plásticos de un solo uso sin remordimiento y sin freno. Es verdad que hay cosas como las mascarillas que son obligatorias, pero que también existen alternativas para que no sean de un solo uso. Es verdad que no estamos hablando de los plásticos en medicina ni en sanidad, donde son esenciales, pero sí que es verdad que se están estableciendo políticas y normativas donde, por ejemplo, se están flexibilizando mucho más el uso de plásticos de usar y tirar a la hora de poner más sobres monodosis, como por ejemplo el aceite o la sal, sin buscar otras alternativas que pueden ser igualmente seguras. También hemos visto cómo en los supermercados se ha empezado a volver a plastificar, ya se habían tomado algunas líneas que estaban desplastificando algo, tampoco mucho, pero algo, y cómo se está volviendo a plastificar un poco todo de manera como protegernos. Y una cosa tiene que estar clara, es que los plásticos no nos van a salvar del coronavirus, como bien decías, hay otros tipos de salvaciones, como bien decías, Eugenio. Y lo que es que tenemos que volver a parar y a pensar que los plásticos no nos van a salvar del coronavirus, que necesitamos redefinir cómo es nuestro consumo en relación con los plásticos y que los plásticos sí que se quedan con nosotros. De hecho, en el caso, por ejemplo, de una mascarilla, tarda entre 100 y 400 años en desintegrarse y muchas de ellas están llegando a los océanos. Con lo cual, pues evidentemente, al final estamos poniendo más presión sobre el planeta y, en este caso, más presión sobre la Tierra.
que admirarlos. ¿Puedo entrar ya? Sí, Yo os admiro por lo mucho que sabéis, de verdad, de verdad. La pequeña introducción que ha hecho Eugenio me ha dejado admirada. Y yo desearía poder encontrarme con él y, como le he dicho antes a Celia, tomar no un café, sino un termo, para que me contara y me contara, de verdad. Además, tan hermoso como ha sido tu discurso, ¿no? Y también antes, como hemos tenido la oportunidad de hablar con Celia, pues lo bien que se expresa y lo bien que conoce su materia. Pocas veces encuentro profesionales tan preparados como vosotras. Pero yo que no soy experta en nada de esto, solamente puedo ser víctima. Intento pues cumplir con las obligaciones que me tiene simplemente mi moral humana, pero me parece que no sé si estamos bien encaminados en la denuncia de lo que está pasando. Es lo que le he comentado a Celia hace un rato, ¿no? Porque yo que le he comentado también que no quiero comprar las ciruelas que me traen de Sudáfrica, ahí, a un chiringuito de frutas que tengo en una placita aquí en el centro de Madrid, pues pienso que las multinacionales no me van a hacer caso. Que el negocio de la alimentación, aunque solamente fuera ese, pues consume, destroza y no sé qué, pero que lo dirigen y lo montan y tienen el beneficio las grandes corporaciones internacionales, que naturalmente a su vez hacen un discurso o inducen o explican o educan a los niños desde la infancia a que queramos comer ciruelas en pleno invierno, ¿no? Esto es un tema que me parece fundamental porque, claro, con solo las denuncias de tan esforzados militantes, pues no sé si iremos. Yo tengo aquí además una pregunta para Eugenio muy concreta, porque me ha dejado asombrada. ¿Qué hacemos con tantas cabras? Claro, tantos millones de cabras, ¿qué hacemos con ellas? Porque no podemos comérnoslas todas, ¿no? Hay más de las que se puede comer una población humana. Y lo de la ganadería, pues estoy absolutamente a favor, porque yo soy vegetariana en cierto modo y he seguido una terapia naturista que me salvó a mí y a mi familia de diversas patologías, y por lo tanto estoy de acuerdo, pero veo muy difícil que podamos difundir esa manera de alimentarnos en los millones de personas que son carnívoras, ¿no? Y luego, claro, yo lo que pienso, Eugenio, sobre todo, es que la especie humana está en competición con el resto de las especies vivas, porque se las come, como se comen todas unas a otras, ¿eh? Porque nos molestan. A mí me molestan mucho los mosquitos, ¿eh? A mí no me lleves a un espacio donde no pueda echar DDT y quitarme, porque los mosquitos me han atormentado en diversas zonas de la selva, etcétera. Y no digamos las ratas, ¿no? Y si te hablo de las cucarachas que invadieron mi casa en Barcelona durante un montón de tiempo, pues claro, esto no son anécdotas, son la supervivencia de las especies en el planeta. Ya tienes para contestar, ¿eh? Pues por alusiones, Eugenio. Bueno, voy a ser breve porque son preguntas importantes, ¿no? Tal vez podríamos plantearnos qué hacemos con nuestras relaciones con las cabras, más que las cabras en sí. Y ahí yo creo que nuestras hermanas, las mujeres, las compañeras que han sido madres, han sido cuidadoras, nos pueden dar muchas claves, ¿no? Yo felicito que exista un partido feminista en España. A veces no tiene el correlato electoral, pero sí tiene un correlato social y cultural profundo que deben poner en valor, que son los cuidados de la familia, ¿no? Cuando empiezas a profundizar, como tú has hecho, en una salud distinta, una alimentación, te estás alejando del supermercado y te estás encontrando con otro mundo de cercanía, de productos de kilómetro cero, productos más frescos. Es una violencia, como tú acabas de decir, comerse una ciruela fuera de tiempo. Las naranjas se comen en invierno porque tienen vitamina C. En verano se come la sandía porque nos refresca ante el calor. La fruta está acoplada a nuestros biorritmos esenciales.
planificar muy bien la dieta, cuidando nuestro estómago, podemos salvar el planeta. Y hay una posición que mantenemos los ecologistas que llamamos la nueva era, la era de la cuidadanía. Antes éramos súbditos del rey, pasamos a ser ciudadanos con derechos y deberes, pero siempre la mujer, en la era de la esclavitud, en la era del feudalismo, en la era del capitalismo, ha practicado algo más profundo, los cuidados. Y es hora hoy de poner una sociedad que tenga como centro los cuidados. El nuevo sujeto histórico, la nueva sujeta histórica, la persona nueva sujeta histórica, es la persona de los cuidados, la cuidadana. Empodérense como cuidadana. La cuidadana es el nuevo sujeto histórico, porque recordemos que nacemos dependientes, sociodependientes, interdependientes y ecodependientes. Y cuando nacemos son ustedes las que nos convierten en seres humanos. Esa ruta donde se reeduca a los niños que tú decías para que no coman comida basura, es la ruta de la socialización que hacen las madres. O sea, la revolución está en el hogar, en la lucha política, en la lucha social, pero con el eje fundamental de los ecocuidados del planeta, sociocuidados y los intercuidados generacionales. Podría ser incluso esto la entradilla de los nuevos derechos universales de la ciudadanía. Nacemos débiles y frágiles y son ustedes, nuestras hermanas, las que a través de los cuidados nos empoderan. Es la naturaleza madre la que nos empodera y son las relaciones sociales fundamentalmente femeninas y hermosas también las que nos empoderan. Creo que por ahí puede haber una ruta de esperanza, ¿no? Celia. Es una sola pregunta, es que no me ha explicado qué hacemos con las cabras. Bueno, mira, las cabras tienen un ciclo de 4 o 5 años concretito, ¿no? Su tasa simplemente disminuyendo la tasa de reproducción, en 10 años se puede reducir. Pero el problema no es ese, el problema es cómo potenciamos la otra vida, porque no solo estamos produciendo muchas cabras, sino estamos destruyendo elefantes. Vimos a nuestro rey de España matando elefantes hace poco, como deporte por entretenerse, cosas de este tipo, ¿no? Y sobre todo la destrucción de los hábitats de la salvaje, ¿no? Si recuperamos los hábitats, superarán a las cabras enseguida, ¿vale? Bueno, Celia, si nos brindas tu opinión sobre lo que estamos hablando. Pues podemos concretar un poco más, porque ahí Eugenio ha contado tantísimas cosas que no sabría muy bien por dónde hilarlo. Di lo que quieras, di lo que quieras. Hablamos desde el consumo de carne, pasando por el virus que pasa de los animales salvajes a los que consumimos, tienes bastante por dónde tirar. Vale, de acuerdo. Bueno, pues la verdad es que igual que Eugenio, sí que considero que el consumo, y no quiero poner con esto la presión en los consumidores, que sé que Lidia tiene ahí una batalla, sino es que cuando nosotros en las organizaciones, o al menos en Greenpeace, hablamos de las personas consumidoras, nos referimos a que nosotros como personas consumidoras podemos hacer una lucha diaria. Esto significa que tiene que haber dos vías en paralelo que se trabajen. Las personas consumidoras tenemos que demandar, porque es lo que escuchan los supermercados, es lo que escuchan las tiendas de barrio, es lo que escuchan, ¿vale? Pero al mismo tiempo las asociaciones ecologistas, las asociaciones feministas, los entes sociales, tenemos que negociar, pedir, manifestarnos para también trabajar contra o con, no sabía cómo decirlo, las grandes multinacionales para que, bueno, pues para que haya lo local y que haya espacio para todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de consumir ciruelas cuando no toca, estoy de acuerdo con Eugenio en que lo que necesitamos es que nuestra alimentación se centre en lo local y consumir lo que se produce en nuestra zona. De ahí viene la historia de local, ¿no? Consumes lo que se produce en tu zona, con lo cual se mueve menos, estás usando menos emisiones de CO2, estás fomentando un empleo local en la zona. Y estás fomentando también la distribución local y una venta local. Además, estás saliéndote de los ciclos de comercio, con lo cual también estás evitando, por ejemplo, los plásticos de un solo uso, porque todo aquello que se produce mucho más cercano no necesita un empaquetado. En el caso de la carne, evidentemente el consumo de carne produce el 14,5% de los gases de efecto invernadero.
Esto no significa que tengamos que decirle a la gente que no tiene para llegar a fin de mes, o la gente de las poblaciones en África que tienen que dejar de alimentarse con una proteína, mientras en el primer mundo digamos que nos ponemos gordos o gordas, ¿no?, comiendo demasiado, ¿vale? Lo que significa es que en el primer mundo tenemos que reducir nuestro consumo de carne, limitarlo, porque evidentemente consumir y por tanto producir carne genera muchos gases de efecto invernadero, consume muchísimo agua y al final está generando también muchísimos impactos sociales y ambientales en determinadas zonas, ¿no? Entonces, podría poner ejemplos de la península, pero entonces me salgo de los 5 minutos. Entonces, lo que sí que es importante es que cuando hablamos de medidas, y seguro que Eugenio también me apoya en esto, no solo decimos que esas medidas tienen que hacerse en poblaciones que están teniendo problemas, por ejemplo, para tener proteína animal, sino que si en Europa, en el primer mundo, tenemos que reducir nuestro consumo de carne, tendremos que hacerlo para luchar contra el cambio climático. Yo te brindo a que nos pongas esos ejemplos de lo que significa el consumo de carne en la península ibérica, porque todavía tienes un minuto, de verdad, y me parece importante. Pues en aquellas zonas donde se están concentrando las macrogranjas, que suele ser Castilla-La Mancha, Aragón, estas zonas donde se concentran las macrogranjas, las poblaciones donde no está la macrogranja están sufriendo los impactos ambientales y sociales de esa implantación de la macrogranja. Para empezar, la macrogranja no genera tantos empleos como podría generar una agricultura o una ganadería extensiva, ¿vale? Como no quiero hablar de ganadería porque estamos hablando de reducir de carne, pues vamos a decir que lo generaría la agricultura, ¿vale? Bien distribuida para todas las personas, no me vale un monocultivo con una que solo está liderado por una persona o que solo, digamos, tiene un empleador o un gran jefe, estoy poniéndole jefe, pero puede ser jefa, ¿vale? Al mismo tiempo están los impactos ambientales, es decir, hay una contaminación de aguas, esto implica que estás agotando un recurso y contaminándolo, con lo cual hay gente en poblaciones en España que no pueden beber agua del grifo y que no pueden utilizar su agua del grifo. Aparte están los olores que salen de estas macrogranjas, que está en detrimento de la vida de esas poblaciones. Soportar los olores de estos excrementos son muy grandes. Toda esta producción que tenemos, de hecho en España se producen más cerdos que los que nos podríamos comer, y es porque esta gran producción se está llevando a otros países, en este caso a China. Es decir, no necesitamos esa gran producción para sobrevivir. Lo que estamos haciendo es contaminar el medio ambiente y además emitiendo gases de efecto invernadero. Lo que necesitamos es racionalizar nuestro consumo y por tanto nuestra producción, en este caso de carne o de otro tipo de alimentos. Muchas gracias. Lidia. Bueno, no es que yo tenga un cierto rencor porque me consideréis consumidora, es porque me parece que en todo el tiempo largo ya de mis relaciones con el movimiento ecologista, de trabajo con algunas camaradas que también estuvieron conmigo, he intentado explicar que los consumidores no somos los culpables, sino las víctimas. Y lo he intentado explicar desde el punto de vista de que el sistema nos conduce inevitable e inexorablemente a consumir lo que nos dan. Claro, cuando decían, es que hay que buscar productos ecológicos. Bueno, pues yo en mi barrio no tengo ninguna tienda ni ningún sitio donde haya productos ecológicos. Esto les pasa a 17 barrios de Madrid o de cualquier ciudad. Y además compramos, dentro de la modestia de cada economía, pues lo que podemos alcanzar, ¿no? Y esos productos suelen ser bastante más caros que los fabricados industrialmente. Luego, yo me gustaría que ustedes, que son los tenaces defensores de la conservación del planeta, denunciaran más a las multinacionales que a los consumidores. Yo esto se lo comentaba hace poco a una camarada muy buena que decía, yo salgo de casa siempre con mi bolsa y yo no cojo bolsa de plástico. Sí, como tú, a lo mejor hay 1 millón más. Pero mira, yo voy a tomar café a un sitio y me dan el azúcar envasado en plástico, me dan una cucharilla que es de plástico envasada en plástico y me dan el tomate y el aceite del pan que como igualmente en unos envasitos de plástico. Y eso lo están fabricando millones de fábricas de plástico. Y ahora imaginemos
que no lo fabrican, que se lo prohibimos, que lo cambiamos. ¿Y los trabajadores dónde irán a parar? Pues harán manifestaciones para pedir que les den el puesto de trabajo, como hicieron desgraciadamente los que fabrican nada menos que los misiles en Cádiz, en la empresa Alvia de Cádiz, para enviarlos a Arabia Saudí. Porque es el sistema el que, como capitalista y depredador, nos obliga. Somos todos víctimas del sistema, ¿no? Y luego, pues también quería que me hablarais de cómo denunciáis lo que supone para la destrucción del planeta las guerras que están instaladas en varias zonas de lo nuestro, ¿no? Bien, empezamos por Eugenio. ¿Sí? Ay, pasó algo por la voz. Ah. Vale. No, sí. Ya. Bueno, primero me encanta la lucidez que tienes, Lidia, con los años que tienes. Esa reflexión sistémica es muy importante. Solo que haya una ley que prohíba las bolsitas de plástico de aceite, cuando tenemos la mejor aceite del mundo, que puede estar en botella de vidrio, solo eso supone un impacto brutal en el vertido de plástico diario, ¿no? Hay miles de decisiones que son estructurales y que hay que presionar y visualizar. Cuando los ecologistas hablamos de que los consumidores tienen un poder, no estamos tanto buscando la culpabilidad, sino la toma de conciencia de que en las sociedades de consumo no solo se vota cada 4 años, votamos también cada decisión de consumo, y entonces que el poder, la nueva democracia es la democracia en acción, no la democracia de la votación. Entonces va un poco en esa narrativa, pero estoy totalmente de acuerdo que debe ser como proceso. De hecho, los ecologistas organizamos muchas veces de evolución masiva a la grande superficie de residuos. Vamos al supermercado y nos paramos, cogemos los productos y luego el cajetín o la carretilla llena de plástico, mire, esto es suyo, cárguese usted, y además este tipo de acciones, ¿no? Y luego me parece súper importante lo que has tocado de la guerra, porque tiene connotaciones que a veces descuidamos. El 40% de todas las emisiones de CO2 lo produce la industria militar. Y hablo de la industria militar, no solo de la bombita que tira y el daño. La primera causa de cambio climático global es el eje del mal vinculado a la guerra, en su industria, en su fabricación y en sus desechos. Cuando hablamos de la ganadería industrial, los productos fitosanitarios que se usan en la ganadería o en la agricultura, que nos imponen, te hablo de fosfitos, de fosfatos, son desechos de la industria militar. Y nos dicen que el virus y que la bacteria, por eso la primera industria mundial de productos químicos para la agricultura, por ejemplo, cuando se limpia el fusil, el acero, los desechos químicos que se producen, es con lo que después nos venden productos para aparentemente controlar plagas en la agricultura. De hecho, toda la agroindustria ganadera es un subproducto de la industria militar, ¿vale? Y es una de sus sombras que nadie analiza. Si imputamos toda la industria agroganadera con sus tecnologías, sus herramientas, sus sistemas de limpieza, sus sistemas industrial químico que tiene detrás, tiene explicación en el relato de los desechos de la industria militar. Pero luego la brutalidad de la violencia que tiene la bomba, la destrucción de la vida, y también la industria militar está diseñada para desarticular ecosistemas, para recursos estratégicos. Las bases que Estados Unidos permanentemente dice que están localizadas geoestratégicamente para defender sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Es el material selecto del Congo, que es lo que no permite funcionar los móviles, que es el coltan, el petróleo. Entonces la industria militar es un acicate estructural para garantizar la destrucción de ecosistemas, lo que se llama la narrativa extractivista, que extrae recursos para todo el resto. Y el consumo moderno de tú y yo que vamos al supermercado y nos comemos 4 cosas, es un subproducto de esa gran política extractivista. Que luego la sociedad de consumo solo está en una fracción de la sociedad, que es la sociedad occidental.
pero que es una forma de hipnosis colectiva que no tiene nada que ver, pero detrás empiezas a profundizar esta la lucha ambiental. Por eso te felicito por tu buena pregunta y tu olfato para detectar dónde están los cambios profundos que hay que hacer. Bueno, muchos temas nuevamente. Celia, no sé si quieres hablar de algo en concreto o quieres que te recuerde. No, ahora me las he apuntado porque no puedo hacer esto yo ya. Perfecto. Así que, bueno, evidentemente para Greenpeace la palabra paz está en nuestro ADN. De hecho, Greenpeace empezó siendo una asociación pacifista, mucho antes que ambientalista. Es una de sus primeras luchas hace muchísimos años y de hecho nosotros hemos denunciado y seguimos denunciando y trabajando en que, bueno, en España, de hecho España, está exportando armas para matar civiles en determinadas guerras y de hecho muchas de esas guerras están exportando desde los principales puertos españoles. Ya lo hemos denunciado, lo denunciamos en el pasado, estamos pidiendo información a los ministerios y estamos denunciando también que tiene que haber mucha más claridad y además tiene que ser más público cómo se exportan aparte de que no se debería hacer, en qué dinero está yendo a estas empresas, cómo se están exportando, qué es lo que se está exportando, qué va en esos barcos, tiene que ser información pública. En el caso del consumidor o las personas consumidoras, nosotros creemos que es un trabajo en paralelo, como bien te decía. Tiene que haber una lucha doble. Yo sé que para las personas que tienen un trabajo de 8 a 8, que llegan a su casa y que lo único que quieren es llamar a un sitio y que el Deliveroo les proporcione la comida, irse con la maldita bolsa de tela y la cantimplora y llevarse sus cubiertos y hacer la lucha que según ellos hacemos, o ellas hacemos los ecologistas, es cansino, pero es necesario. ¿Vale? Porque al final el planeta es de todos, trabajes 8 a 8 o trabajes de 8 a 3, ese es el problema. El problema es que nosotros no creemos, nunca hemos dicho desde Greenpeace que la solución ni que la culpa está en las personas consumidoras, pero sí que las personas consumidoras, consumiendo de una manera u otra, pueden hacerlo. Evidentemente no le decimos a todo el mundo que compre ecológico, nos parecería lo ideal, pero no todo el mundo puede. Por eso creemos que hay otras opciones como lo local o lo cercano y trabajamos con productores para que pueda haber, por ejemplo, una cadena que no tenga intermediarios. Cuando hablamos de consumir plástico o qué pasará con esas empresas, ¿no? Porque, como decía, es un trabajo en el que trabajamos con las personas consumidoras donde les damos herramientas, no solo lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Greenpeace cree que hay que cambiar la mentalidad. Entonces trabajamos para darles herramientas suficientes para, desde la persona que solo quiere cambiar la bolsa hasta aquella que se quiere convertir en vegana. Y les damos todas esas herramientas para que las puedan poner en práctica y muchas de ellas incluyen demandas y una denuncia activa hacia las multinacionales. Al otro lado trabajamos con las multinacionales, denunciándolas y evidentemente diciéndolas cómo tienen que cambiar y cómo creemos que tienen que cambiar. Y trabajamos con los gobiernos, diciéndoles que tienen que cambiar las normativas para ponérselo difícil a las multinacionales y ponérselo fácil a las que nosotros consideramos empresas, por llamarlas de alguna manera, sostenibles. Evidentemente, cuando cambias la estructura, es decir, como decía, ¿y qué pasará con todas esas personas que tienen empleos, ¿no? Haciendo los sobres monodosis? Es que ese es un problema que tienen que atajar el gobierno y que tiene que atajar si los gobiernos permiten que hayan esas multinacionales, pero no permiten el cambio. Cuando hagan esa transición hacia un cambio, lo que tienen que ofrecer es alternativas. Y las alternativas tienen que ser viables, porque lo que nos hemos acostumbrado es que los gobiernos digan, esta empresa no funciona, la llevo a otro país o permito que se vaya a otro país. Y lo que lucho es para que esa empresa se quede, en vez de luchar para que esa empresa se quede de manera sostenible, promocionando en sus empleados y sus empleadas alternativas, una formación y un cambio sostenible e integral de la empresa. Esa es la única manera. El decir, vale, te vas o vale, te quedas con las mismas condiciones que sigan siendo, por ejemplo, que podrían ser contaminar, no es la solución. Porque al final contaminar, no solo, aunque lo haga una empresa, nos afecta a todas las personas que vivimos en el planeta. De la misma manera que a consumir, aunque lo hagan una serie de personas, nos afecta a todas las personas que vivimos en el planeta. Y entonces es el conjunto de trabajo en lo que nosotros hacemos, porque entiendo que la gente se sienta presionada a tener que consumir mejor, pero también viven en un planeta en el que se lo han dado prestado, por decirlo de alguna manera, y la idea es dejarlo mejor que lo que te lo encontraste, no peor.
Muchas gracias. Yo soy encantada de haberos oído y además necesitaría varias horas más para poder aclarar algunas de mis dudas. Lo que pasa es que soy muy escéptica. Yo ciertamente estas admoniciones a la virtud que hacéis a los dirigentes de las multinacionales, ¿verdad? Al G20, al Fondo Monetario Internacional, a la Nestlé, ¿verdad? O a la Monsanto, pues me resultan un poco ingenuas, ciertamente, ¿no? El capitalismo no está para atender vuestras reclamaciones. Está dispuesto a sacar beneficio de lo que sea, incluso de matar a la gente, puesto que la industria militar es la más importante, ¿verdad? La que da mayor beneficio en el planeta. Y como te he dicho antes, Celia, pues yo creo que hay que hacer la revolución. Porque si no, difícilmente ni salvaremos el planeta, ni salvaremos las mujeres, ni salvaremos las especies, ni salvaremos el futuro. Y como he comentado antes, que no sé si estaba Eugenio, el capitalismo está dispuesto no ya a destrozar el planeta Tierra, sino cualquiera al que pueda alcanzar, ¿no? Ya está haciendo una cantidad enorme de planes que están consumiendo una cantidad de dinero enorme para colonizar la Luna y otros planetas, ¿verdad? Donde allí sacarán no sé qué minerales que son muy importantes para que tengamos, en vez de un móvil, tengamos 7. Pero bueno, ya sé que este es un discurso un poco pesimista, pero me parece que hay que serlo, ¿verdad? Yo soy muy afecta a José Saramago, a quien tanto quise, porque me parece que el discurso del pesimismo es el que nos puede excitar, nos puede movilizar. Ahora yo estoy tan contenta y al mismo tiempo enternecida y preocupada por la sublevación de Estados Unidos, ¿no? Pero pienso, bueno, porque al fin hay un sector de la sociedad que responde, ¿no? Que no se limita, como nos ha pasado en esta pandemia, a enviar vídeos cómo se hacen croquetas y cómo se puede hacer yoga para distraerse las horas que por lo visto no tenían nada que hacer. Y hay que hacer una denuncia mucho más dura, mucho más, me refiero en general, no a vosotras, que estáis naturalmente en primera línea de fuego, sino hay que hacer una denuncia más dura de lo que supone el sistema capitalista, porque no se pone tanto en cuestión, dado que además, claro, se hundió la Unión Soviética, pues no se pone tanto en cuestión. Se ponen en cuestión las costumbres locales o personales, las empresas también nacionales, cuando en realidad todo esto está diseñado desde los grandes centros de poder industriales. Y bueno, muchas gracias nuevamente, porque ya os he entretenido, bueno, aquí llevamos hora y media o más, y haremos una edición de esta conversación y enseguida que esté hecha os la enviaremos y espero poder abrazaros pronto. Y sobre todo a ti, Celia, cuento contigo, que te tengo más cerca. Vale. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos y un regalo. No aflojes, Lidia. Habéis sido muy generosas, de verdad. Venga. Bueno, yo espero que de esta te vayas no siendo escéptica con el movimiento ecologista, porque sería como si alguien me dijera que es escéptica con el movimiento feminista. La primera escéptica con el movimiento feminista soy yo. Pues no puede ser, no puede ser. No te preocupes, ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Cómo va? ¿Te crees tú que estoy contenta tal como está funcionando? Ay, señor. Ya, pero ¿dónde estabais y dónde estáis? Sí, pero y es lo mismo que pretendemos el movimiento ecologista, donde estábamos y donde estaremos. Y hay que ser positivos. Lo siento, Celia, yo no puedo ir de aquí de manera negativa. No me gustó nada. Pero Celia, que nadie se crea que no se puede retroceder. Por supuesto, que nadie piense que el avance es una flecha, ¿verdad? Es en espiral. Esto era una imagen que utilizaba también Carlos París. Y no estamos precisamente en la cresta de la ola. Para nada. Y por eso tenemos que estar personas como tú, como Eugenio y como Reis, para que no haya retroceso. O sea, eso es evidente. Muchas gracias. A ti, Lidia. Gracias, Eugenio. Mira, hay una frase de Saramago para que la tengas como memoria. Sí. De que somos los perdedores de una batalla que estamos ganando. Bueno, y yo también eso es el pesimismo. Los perdedores de una batalla que estamos ganando. Saramago, uno de sus textos clásicos que recomiendo. Claro,
Yo también puedo recordarte la frase de Gramsci, que ya es clásica, ¿no? Que una actúa con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Y del corazón. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Hasta pronto. Encantada. Hasta pronto.